Lo que queda muy claro es que en estos países donde ha tenido tanto éxito este apoyo a las mujeres, el emprendimiento económico de las más pobres, de las súper pobres, es de que lo que pasa a suceder ahora es que los bonos de las transferencias condicionadas son utilizadas como colateral para endeudarse aún más. Y la deuda es, claro, para comprar insumos ¿no? que se convierten en necesidad ahora, como un televisor, etc. Pero no es solamente para eso. En una sociedad que está totalmente privatizada, que sesga entre los pobres y los más pobres y que le permite a los más pobres de los pobres acceder a cierta ayuda monetaria del Estado, lo que se hace es pagar hasta la alimentación, la educación de los hijos, los elementos escolares, etcétera. Todo eso se paga a través de esta deuda. Entonces, eso para mí es lo que me obliga, como digo, a volver a una reflexión materialista basada en lo que hemos aprendido de un feminismo socialista. Pero obviamente que matizada, y no tengo tiempo para matizar, pero lo que quisiera agregar acá es que un elemento que se ha convertido en fundamental para mí es insistir que no es solamente, que no podemos solamente quedarnos a ese nivel, sino que también tenemos que considerar dentro de nuestro análisis político y de nuestro actuar político el tema del daño ecológico y el daño, como dije al inicio, a la viabilidad de la vida. Y me he puesto filosófica porque digo, bueno, si uno ve lo que está pasando, ¿no? La destrucción del medio ambiente, lo que significa para comunidades, lo que significa para individuos y también específicamente para mujeres en su capacidad de entes que tienen que responsabilizarse por el bienestar, el cuidado y la reproducción de las nuevas generaciones, me parece a mí importantísimo plantear la necesidad de anclar el tema de un ecológico, pero entendido en este sentido como un eje central de un feminismo crítico. Me parece fundamental. Bueno, con eso me salto. Y quería brevemente, porque me faltan algunos minutos, quería brevemente hacer referencia a la contribución de Ariel Saleh, que es una feminista, socialista, ecológica australiana, que propone, ella observa, ¿no? que lo que ha sucedido a nivel global con lo que llama el feminismo de equidad es que en algún momento en este primer encuentro del año 95 del Foro Mundial de la Mujer en Beijing, se tomó una determinación explícita de considerar todo lo que fuera ecológico como un elemento externo a las agendas de género, ¿no es cierto? Y a volcarse más que nada al tema de derechos en lo social, reproductivo, etcétera. Y yo diría que esto se ha reproducido a nivel nacional, en toda nuestra región, ¿no es cierto? Y como yo digo en mis trabajos, en muchos casos luchamos por la democracia, ¿no? Al final de las dictaduras, olvidándonos de que son democracias capitalistas, ¿no? Y yo creo que ahora lo que nos propuso ella, volviendo a Rosa Luxemburg, curioso que Sila Eisenstein también nos volvió a la Rosa Luxemburg, pero ¿no? Dice ella, matizando, cambiando un poco, dice lo que se nos viene encima es una opción una opción cada vez más urgente, y esto lo escribió el 97, entre la posibilidad de un futuro ecosocialista o una etnobarbarie, ¿no? Y ella habla a partir de los pueblos originarios en Australia, ¿no? Bueno, entonces, como digo, esto lo propuso ella a fines de los 90 y desde ahí hasta la fecha
lo que tenemos es más de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que habría que volver a pensar. Entonces, bueno, aquí me estoy saltando mucho, pero entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo cuando quiero poner énfasis en el tema de la crisis actual? Pensando en lo que nos dijo ella, ¿no? de esta opción que tenemos. Y aquí yo creo que, como digo, la crisis es una crisis de sustentabilidad de la vida misma, y que en estos momentos nos urge retomar este proyecto, que, como dije, defino ampliamente como anticapitalista, reconociendo no solo sus raíces en un feminismo socialista, pero también el enriquecimiento que hemos experimentado a partir de las múltiples contradicciones y contribuciones de los debates feministas, ¿no? Y globales y transnacionales, y por supuesto aún en nuestra región, lo más importante. Y como dije, debe incluir esta reflexión a modo transversal, una preocupación por lo ecológico. ¿Cómo caracterizar este momento de crisis? Y aquí me parece que hay contribuciones interesantísimas que se han hecho recientemente a partir de una relectura de Marx y la ecología. O sea, no la ecología pura, ¿no? Pero volviendo a Marx y otros pensadores críticos, se ha planteado de que la extinción de las especies, esto a modo general, ¿no? La extinción de las especies, o sea, no solamente la especie humana, o la destrucción de ecosistemas enteros, es compatible de un modo lógico con la expansión de la producción capitalista y el desarrollo económico, ¿no es cierto? Eso es lo que nuestros modelos extractivos nos están diciendo. Por un lado, no tenemos agua, tenemos, en el caso de Chile, después de mi visita, un incendio horroroso, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con el tipo de plantaciones, las responsabilidades o falta de responsabilidades, ¿no es cierto?, donde yo quiero decir de que el discurso del cambio climático es ahora una excusa hegemónica para decir, como gobierno no podemos hacer nada, ¿no? Porque realmente es el cambio climático el que nos está jodiendo, ¿no? Bueno, entonces, estamos en este momento, como digo, de peligro ecológico planteado por el sistema capitalista global y la inserción de nuestras economías a través de modelos de desarrollo extractivistas que están causando la desestabilización, y aquí uno tiene que decir, poniéndose más abstracto, potencialmente de la relación de lo humano con la naturaleza a una escala planetaria. O sea, ya no es solamente lo que está pasando en nuestras regiones rurales, etcétera, porque esto se está reproduciendo en todos lados. Y yo menciono aquí brevemente el caso del país que ha sido mi hogar por los últimos 40 años, Canadá, ¿no? Con nuestro sexy primer ministro que se declara feminista el 2016, pero al mismo tiempo acaba de aprobar un proyecto de transporte del petróleo de Canadá a Estados Unidos, ignorando las luchas de comunidades indígenas y otros grupos que van a ser afectados por este tipo de política económica, ¿no? Y sabemos el tema de la contaminación también, lejos de los lugares cosmopolitas como Montreal, Toronto y Vancouver, alejados, así que muy lejos además del imaginario político feminista y ¿no? progresista de cualquier especie. No se calcula, ¿no? Porque está lejos de la mirada, se olvida. Bueno, ¿cuánto me queda? 5 minutos. 10, fantástico. Ya. Bueno. O 5. 10. Entonces, como dije al inicio, para mí esa es un poco la justificación para decir necesitamos realmente una visión y una práctica feminista que nos permita solidarizar, que nos permita
centrarnos en lo que es un tema que está afectando, como digo, a comunidades específicas, pero ojo, cada vez más está poniendo la vida nuestra en peligro, la vida de todas en peligro, ¿no? Entonces es a partir de eso que digo, bueno, ¿qué significaría? Y esto lo propongo así a modo de diálogo, ¿no? Porque ¿qué significaría, cómo se empezaría a urdir, a tejer este tipo de feminismo crítico? Y lo que yo quisiera proponer es que para empezar a contestar a esta pregunta es necesario, como dije al inicio, plantearse lo que significa la solidaridad feminista. ¿Qué significa la solidaridad feminista? Y es algo que también Sila Eisenstein hizo énfasis en su planteamiento. Ahora, lo que yo rescato aquí es la propuesta alternativa de Chandra Mohanty, que para muchas de ustedes debe ser conocida porque fue la que realmente provocó como feminista, con ese articulito de ella, llamándole la atención a los feminismos, lo que ella llamó feminismos de Estados Unidos colonizantes y los feminismos privilegiados de nuestros países de mirada eurocéntrica, o sea, aquellos feminismos que aprenden del norte y aplican en el sur, ¿no es cierto? Bueno, y es a partir de las reflexiones que hace ella sobre la necesidad de una solidaridad feminista anticapitalista transnacional, que yo quiero decir, necesitamos esa visión de lo transnacional también a lo internacional, ¿no? Porque el Foro Social, por ejemplo, ha sido un espacio de vínculo transnacional. Hay iniciativas como la Marcha Mundial de Mujeres, pero nuevamente son posibilidades de vínculo horizontal de distintos segmentos de feminismo, etcétera, que no necesariamente tienen una expresión, y tal vez estoy siendo ilusa, a nivel nacional. Y ahí sí que me sale lo cientista política, o tal vez lo política, porque diría de que sin lo local, ¿no es cierto?, sin una política a nivel local, no tenemos la capacidad de por lo menos intentar hacer un cambio. Es necesario. No es solamente posible mantenerse a nivel transnacional. Hay que ejercer una política a nivel local. Entonces lo que hago es importar un poco este repensar de Chandra Mohanty de lo que significa la solidaridad y pensarlo a nivel local. Y aquí no estoy inventando la rueda, porque al final de escribir este paper me doy cuenta que es algo que sobre todo las mexicanas como las descoloniadas están haciendo desde hace rato en sus acompañamientos en el caso de las mujeres del zapatismo. Pero bueno, ahí estoy saltando a la conclusión. Para Mohanty, rápidamente, la solidaridad debe ser entendida en términos de mutualidad, rendición de cuentas, o como dirían los argentinos, accountability, y el reconocimiento de intereses comunes, como la base para establecer una relación entre comunidades diversas. La pregunta que surge es si es necesario compartir una identidad para compartir intereses. Y como bien saben muchas de ustedes, este es un tema que ha preocupado al debate feminista por mucho tiempo, entre Judith Butler y todo. Bueno, hay todo un firmamento de pensamientos. A mí lo que me gusta de Mohanty es que ella se salta todo eso y dice, bueno, en vez de asumir una comunalidad de opresión, o sea, ¿no es cierto?, un sentido común, un compartir en común, forzado, si se quiere, de opresión, la práctica de la solidaridad nos visibiliza comunidades de gente que ya han elegido trabajar y luchar juntas.
y nos recuerda que la diversidad y la diferencia son valores centrales en esta relación que deben ser reconocidos y respetados, no descartados o invisibilizados en el proceso de construir alianzas. O sea, no estamos hablando de identidades, sino es que de un proceso, ¿no es cierto?, de prácticas. En el fondo lo que ella nos propone es prácticas de diálogo. La idea, 5 minutos, perfecto, es la idea entonces que nos propone ella es de saltarnos el concepto clásico de la solidaridad, que es la relación tú y yo, y proponer, en vez de eso, una definición de lo que llama ella la solidaridad reflexiva, que se construye a partir de una interacción que involucra a 3 personas, no a 2 personas. Y lo plantea ella así: yo te pido que estés de mi lado y en contra de un tercero, ¿no? Entonces, de una acción basada, entonces, en vez de un binario, ¿no es cierto?, nosotros contra los otros, nos propone la solidaridad como un ideal inclusivo. La solidaridad es entonces siempre un logro para ella, el resultado de una lucha activa para construir un fin, un universal, que hay que construir, dice ella, y lo podemos llamar como que queramos, pero un norte común o un sur común, ¿no? Bueno, a partir de nuestras particularidades y nuestras diferencias. Y entonces lo que yo quisiera para concluir es de que este concepto de solidaridad como práctica reflexiva nos permite no caer en la trampa identitaria y quedarnos atrincheradas en nuestros campos específicos, ¿no es cierto?, sino es que nos permite la posibilidad de dialogar. Pero para mí, yo quisiera proponerle a esto un cambio pequeño y una modificación pequeña a este concepto generoso de la solidaridad, y es que a mi modo de ver debería de entenderse como algo mucho más concreto y material, no como algo de diálogo discursivo. ¿Cómo aterrizar entonces esta concepción para entender una política feminista crítica como práctica? Como dicen las colegas feministas descoloniales o decoloniales mexicanas, comprometidas ellas con trabajo concreto, cómo empezar desde abajo y a la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, lo que me sugiere esto es la necesidad de entender una política feminista empezando en el contexto mismo de la cotidianidad de las resistencias de las mujeres, en las que están insertas las resistencias de las mujeres en lugares específicos. Empezar desde abajo y a la izquierda. Quiero decir con esto que aquella insistencia, y aquí vuelvo a otro tema que seguramente que es conocido, aquella insistencia y contribución importantísima de la epistemología feminista, de la clásica, por ejemplo, que fue propuesta por la inglesa canadiense Dorothy Smith en los años 70 y 80, en insistir en el conocimiento situado, y que para ustedes es algo tan importante, me parece a mí que no es solamente una herramienta en el quehacer de la producción de conocimiento feminista, pero puede ser una herramienta potente para vincular solidariamente, para vincularse como feministas, vincularnos como feministas solidariamente en contextos concretos y cotidianos de lucha. Significa estar de lado, en contra del otro, inserta en las realidades cotidianas tuyas y comprender desde ahí las especificidades de tu cotidianidad, un apoyo a tus resistencias y un poder imaginar juntas un posible futuro. Quisiera concluir con la demanda de una feminista joven chilena, que es la presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero en ese país. Y aquí, si me permites un segundo para volver a mi página del inicio, porque siempre me sucede esto.
acá. Aquí estamos. Su nombre es Francisca Valenzuela y precisamente, como dije al inicio, le dieron visibilidad en uno de los medios alternativos, de los nuevos medios, que se llama elciudadano.cl, ¿no? Y le preguntan a ella, precisamente en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la pregunta de cómo percibe la mirada de la mujer en Chile, cómo percibe ella la mirada de la mujer en Chile respecto del feminismo. Y ella dice, ahí te encuentras con una variable de desigualdad importante, porque hoy el feminismo es un conocimiento de élite. Hay que ser súper críticas con eso, porque las lecturas feministas, teóricas o de representación, muchas veces se encuentran concentradas a nivel educacional. Por lo tanto, el feminismo debe ser democratizado. Todas estas discusiones deben abrirse y democratizarse. Ahora, no por eso se deben desconocer las luchas que dan las mujeres sin haber tenido este capital educacional. Por ejemplo, las dirigentes sociales y sindicales. Muchas no han recibido este privilegio, entre comillas, pero hacen conciencia feminista. Entonces, lo que quiero proponer humildemente a modo de abrir el diálogo es que tal vez repensar la solidaridad de este modo muy concreto y desde lo que podemos contribuir además, como feministas, como dice ella, ¿no? Que tiene muchas, yo no sé cómo es acá, pero en Chile la generación feminista joven que está en las calles ahora es mayoritariamente de clase media y con educación universitaria. Entonces, ¿cómo no volver a caer en lo que caímos en el pasado y establecer estos puentes solidarios en un contexto de crisis tan dramático? Lo dejo ahí. Gracias.